Shabbat Shalom para todos los amados que van a estar escuchando esta enseñanza en todas las partes del mundo, donde el Todopoderoso permite que llegue su palabra. Les quiero, como siempre, enviar un saludo muy fraternal. Que mi amado Yahweh, el Todopoderoso, les bendiga a todos grandemente en este maravilloso día de reposo. Que Él sea cumpliendo cada anhelo de nuestros corazones conforme a su propósito en nuestras vidas. Y bueno, mis amados, un día más, bendito sea Yahweh, que nos regala para que nos podamos congregar como uno solo, porque así es como Él lo ha establecido en este tiempo. Estemos donde estemos, estamos todos congregados como uno solo, escuchando su palabra, escuchando su nombre y aprendiendo cada uno de nosotros cada día más y más de Él. Bueno, mis amados, vamos sin perder el tiempo a orar. Ahí donde usted se encuentre, incline su rostro, levante sus manos y acompáñeme a orar. Bendito Padre Santo, amado Yahweh, Rey del universo, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Creador de todo cuanto existe en lo alto, en lo bajo, en lo profundo. Amado Yahweh, Rey soberano, nos presentamos delante de tu presencia para pedirte que seas tú capacitándonos, seas tú enseñándonos, seas tú mostrándonos, Padre bueno, por medio de tu palabra, lo que cada día debemos aprender y a lo que le tenemos que poner mucho cuidado para no alejarnos de ti. Porque lo que más anhelaba nuestro corazón es poder estar más cerca de tu presencia, poder estar más cerca de ti cada día, Padre de la gloria. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo, Yahoshua, nuestro Mesías, nuestro amo. Amén y amén. Sin perder el tiempo, mis amados, vamos a ir al libro de Oseas, profeta Oseas, y vamos a ir al capítulo número 2. Aquí en todo este capítulo, antes de leerlo, les quiero hacer el paralelo para que lo comprendan. En todo este capítulo, el Todopoderoso va a hablar del amor que siempre le ha tenido a su pueblo, a su nación, a una nación llamada Israel. Como él todo el tiempo ha estado pensando en su pueblo y jamás lo ha desechado de ninguna manera. Aunque su pueblo ha sido infiel, aunque su pueblo se ha portado mal, pero él sigue fiel. Esa es la gran diferencia, de que él sigue fiel para su pueblo, que somos cada uno de nosotros. Entonces, en este capítulo, el profeta, o Yahweh, por medio del profeta, va a hacer una comparación, ¿no? Va a mostrar lo que su pueblo para él significa, que sería como su esposa. Y pues lo que su pueblo hace cuando se ha extraviado en religiones, buscando otras deidades, otros amantes que no son él. Que de pronto el pueblo pensaban que era él, pero no era él. Entonces, mis amados, vamos a orar, vamos a leer. Verso 1. Permítame, voy a apagar este momentico que esto está muy frío. Ya. Verso 1. Dice la escritura: llamen a sus hermanos, mi pueblo, y a sus hermanas, aceptada. O sea, así llamó el Eterno a su pueblo, ¿no? A su pueblo los llamó hermanos y los llamó aceptada. Verso 2. Reprendan a su madre, repréndanla, porque ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Cuando él dice que reprendan a su madre, está hablando del pueblo de Israel como tal, ¿no? Israel sería como la madre de todos nosotros. Entonces, sabiendo que la reprendan porque pues está totalmente alejada de él. Él no es el esposo para ella. Aunque quizás estuvieran buscándolo, pero con otros nombres, él no era el esposo verdadero. Habían unos usurpadores por ahí, mis amados, unos amantes que usurparon, creyéndose el Eterno, pero no eran el Eterno. Y que aparte ella, su prostitución
y su rostro y su adulterio de entre sus pechos. ¿Por qué le habla así tan fuerte el Eterno como si fuera una mujer que ha cometido eso? Porque él ha visto al pueblo de Israel como su esposa todo el tiempo. Pero tristemente ese pueblo se fue tras otras deidades. Reitero, creyendo que el Eterno estaba en esas deidades. Y quizás mencionándolo o buscándolo por otros nombres, pero con deidades falsas, con deidades que eran totalmente nada que ver, o sea, que nunca iban a darle el beneficio como el verdadero esposo que era él. Eran unos esposos que, como la misma palabra lo dice, ¿no? Amantes, amantes que simplemente la convirtieron en una prostituta, porque una mujer cuando tiene un esposo y se empieza a acostar con otros hombres, pues se convierte en una prostituta. Esos hombres se convierten en sus amantes y ella se convierte en una prostituta porque no se está vendiendo por dinero, pero está entregando su cuerpo a otros hombres que no es su esposo. Verso 3. Si no hacen eso, si no le ponen en alerta al pueblo de lo que está pasando, si no les llama la atención para que regresen a él, entonces ¿qué pasa? Si no, yo la desvestiré y la dejaré desnuda y la pondré como el día en que nació. La haré como un desierto, la dejaré como tierra árida y la dejaré morir de sed. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, que si esa esposa no reacciona, entonces él se iba a cansar y se iba a alejar y la iba a dejar a la deriva. Y a la deriva, pues ella iba a sufrir. Y prácticamente eso pasó, mis amados. El Eterno nos cuenta la historia que hubo un tiempo en que se alejó totalmente de su pueblo y quedó como a la deriva y su pueblo sí que pasó tristezas. Y sí que pasaron cosas difíciles, bien difíciles. Hasta que la misma escritura dice que se acordó Yahweh del clamor de su pueblo. Porque es que esto es tan bonito. La escritura es como una historia de amor. Porque él es el esposo que siempre ha amado a su esposa, que siempre ha querido lo mejor para su esposa. Pero tristemente su esposa, al principio bien, pero después se descarriló. Y lo hermoso es que otra vez ella regresa a volverse a poner en ese redil, en ese carril. Verso 4. También deshonraré a sus hijos, porque son ahora cría de ramera. O sea, hablando ya de las personas como tal de la asamblea, serían los hijos. Verso 5. Porque su madre ha practicado prostitución, la que los concibió ha actuado desvergonzadamente. ¿Por qué? Porque pensó, me iré tras mis amantes, que me suplen mi pan y mi agua y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Resulta que el pueblo creía en esos tiempos, la congregación creía que todo el beneficio que recibían de los alimentos, porque aquí está hablando de alimentos, alimentos es bendición, provenían de esas deidades que ellos habían conocido. Y pensaban muchas veces, como les digo, mis amados, que en esas deidades también estaba el Eterno. Y eso era lo que más le molestaba a él. Pero sigamos leyendo. Dice verso 6. Ciertamente voy a cercar con espinos sus caminos y a levantar muros contra ella y no hallará sus caminos. O sea, como quien dice, el Todopoderoso iba a llegar el momento en que le iba a poner freno de mano, porque le iba a cerrar todas las puertas. Y quizás, mis amados, esto como que tuviera que ver mucho con la vida nuestra, ¿no? De como nosotros siendo su pueblo, quizás muchas veces por andar mezclando cosas, por andar mezclando quizás entre nuestras palabras ya cuando tenemos conocimiento, y eso era el tema que hablaba ayer el Morello C. Álvarez, hablando de Dios, sabiendo cuál es su raíz, que es totalmente lejos de lo que significa el Todopoderoso, o cuando hablamos de otros nombres que supuestamente estaban relacionados a él, pero que no se relacionan para nada.
como que nos pasa lo mismo. Porque llega un momento en que el Todopoderoso como que nos pone tan apretados y nos hace un encerronamiento que lo único que nos queda es empezar a clamar. Y es donde Él regresa a nuestras vidas y nos muestra verdaderamente que Él es el esposo verdadero. Y es cuando Él nos trae a su camino, a su verdad. Y conocemos que su nombre es Yahweh. Y conocemos que siempre ha estado con nosotros, pero que nosotros fuimos los que nos alejamos de Él, quizás inconscientemente, porque no teníamos conocimiento. Y andábamos por allá en distintos lugares creyendo que lo estábamos llamando y que estábamos recibiendo la bendición de parte de Él, pero con otros nombres. Verso 7. Por más que persiga a sus amantes, no los alcanzará, y por más que los busque, nunca los hallará. Entonces dirá, me iré y volveré a mi primer esposo, porque entonces me iba mejor que ahora. Mis amados, muy relacionado esto a la parábola del hijo pródigo. El Eterno llega un momento en nuestras vidas, o creo que todos en algún momento lo vivimos, en que Él nos cierra como todo ese pensamiento tan errado que teníamos y como que sentimos la necesidad verdaderamente de buscarle de todo corazón y de obtener respuestas. Y es como que regresamos de nuevo a nuestro Padre Celestial, sin habernos dado cuenta quizás que siempre habíamos estado muy alejados de Él cuando andábamos en las religiones, cuando lo llamábamos quizás por otros nombres, quizás estábamos siguiendo en esos nombres a otras deidades, a otros amantes, y creíamos que la bendición venía de Él, de esos supuestos amantes, en esos supuestos nombres. Pero siempre la bendición ha provenido y ha venido de la mano del Todopoderoso para nuestras vidas, siempre, siempre. Pero como que no lo reconocíamos directamente. Verso 8. Y ella no se dio cuenta de esto, que era yo quien le daba el grano nuevo, el vino, el aceite. Era yo quien le multiplicaba la plata y el oro que usaban para Baal, que usaban para el Señor. Era el Todopoderoso el que les multiplicaba para que entregaran allá los diezmos y las ofrendas en esos lugares. Era Él. Qué impresionante. Era Él el que siempre nos estaba bendiciendo, mis amados. Era el Todopoderoso el que siempre estaba ahí para nosotros cuando le clamábamos, cuando estábamos enfermos. Aunque estábamos utilizando nombres falsos, estábamos utilizando nombres de Baales. Baal significa Señor. Y si no me creen, búsquenlo en Google. Baal en hebreo significa Señor. Y resulta que dice Yahweh que era él el que le entregaba la bendición. Pero cuando habla del grano nuevo, del vino, del aceite, está hablando de los alimentos, de la comida, de nuestros trabajos, el sustento que llevamos a nuestras casas. De eso está hablando, de esa bendición. Y pensábamos allá en esos lugares que era en esos nombres que recibíamos las bendiciones. Porque miren lo que dice acá, hasta la plata y el oro que usaban para Baal, o sea, para hacerle ofrendas a ese señor, o a esos falsos señores, a esos falsos nombres. Verso 9. Ciertamente volveré a quitarle mi grano nuevo en su tiempo, y mi vino nuevo en su época, y le arrebataré mi lana y mi lino, que le servía para cubrir su desnudez. Tremendo, ¿no? Y es lo que quizás, lo reitero, en muchos de nosotros el Eterno permitió que viviéramos cosas difíciles para poder llegar a Él. Y aún todavía seguimos pasando cosas, ya estando con Él. Verso 10. Ahora descubriré su vergüenza a la propia vista de sus amantes, y ninguno la salvará de mí. Perdón. Verso 11.
y haré cesar su regocijo, sus festividades nobiliarias, su Shabbatot, todas sus ocasiones festivas. Verso 12. Dejaré desolada sus vides y sus higueras, las que ella cree que son un regalo que recibió de sus amantes. Las convertiré en un matorral, y las bestias del campo las devorarán. ¿Cuántas personas que están allá en las religiones, mis amados, tienen una supuesta prosperidad creyendo que porque han invocado esos nombres, y cuando uno habla con ellos hasta pelean? Dicen, no, y es que Dios me da, y es que Jehová, y es que Jesús, y bueno, y te forman hasta problemas. Pero resulta que pasa el tiempo y los ve por ahí uno con unas vidas totalmente miserables, donde lo han perdido casi todo. Y ahí sí como que reaccionan, y el Eterno les abre el entendimiento y empiezan a entender que toda la bendición que llegó a sus manos no era porque invocaran esos nombres falsos de Baales, de señores, sino era porque el Todopoderoso es el único que nos sostiene. Estemos donde estemos, estemos errados, equivocados, sin conocimiento, Él toda la vida nos ha sostenido, toda la vida. Él es el que nos ha dado el vestir, el que nos ha permitido tener un trabajo, el que nos ha dado el alimento en todas las circunstancias de nuestra vida. Estuviéramos donde estuviéramos, siempre todo ha provenido de Él. Él es el que todo lo ha entregado en nuestras manos. Por eso Él es el proveedor de nuestras vidas. Y solamente lo llegamos a entender hasta cuando ya le conocemos verdaderamente. Verso 13. Así la castigaré por los días de los Baalín, o sea, de los señores, en los que le llevaba ofrendas cuando adornada con sus zarcillos y sus joyas, se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, declara Yahweh. No es muy parecido, mis amados, a lo que pasa por ahí en las distintas religiones, que la gente está adorando al Señor, y el Señor para aquí, y el Señor para allá, y el Señor te bendiga, y el Señor, y el Señor, y Dios, y Dios. Cuando no entienden que la palabra Dios viene de Deus, de la mitología griega, de una deidad pagana. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos Dios te bendiga? ¿Que Zeus te bendiga? Creyendo que estamos supuestamente pensando que es el Todopoderoso. Eso al Todopoderoso les molesta, mis amados. A Él le molesta que lo llamemos Señor o Dios. A Él no le gusta eso. Y no lo digo yo, sigamos leyendo. Verso 14. Ciertamente yo la persuadiré. O sea, acá es cuando aparece el llamamiento. ¿Y qué pasa cuando Él nos llama? Y la llevaré por el desierto. Qué lindo. Y le hablaré cariñosamente. Es lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros. Él nos hace pasar primero por el desierto. Primero nos lleva por el desierto. Mis amados, ¿y qué es un desierto? Pues en un desierto no hay nada, solo arena, calor. Es fuerte la cosa, no es fácil estar en un desierto. Pero después de que Él nos ha llevado por el desierto, dice que Él nos va a hablar. Y no nos va a hablar con desprecio, sino nos va a hablar con amor. O sea, cariñosamente. Cariñosamente. Es cuando aparece en nuestras vidas su revelación. Es cuando comprendemos que su nombre verdadero es Yahweh.
Es cuando comprendemos que toda la vida ha estado a nuestro lado. Es cuando entendemos que estábamos tan, pero tan lejos de Él en medio de las religiones, donde creíamos que Él supuestamente estaba, pero jamás Él estuvo ahí, jamás, jamás. Y dejábamos allá nuestras ofrendas de oro y plata, que en sentido figurado serían diezmos y ofrendas, de la misma bendición que venía de parte de Yahweh. Entregábamos nosotros nuestro bienestar de nuestro trabajo en esos lugares ignorantemente. Verso 15. Después de que nos habla cariñosamente, que es cuando ha venido a cada una de nuestras vidas y empieza a revelarse a nuestras vidas como tal, y a declararnos su nombre y acercarse a nuestras vidas, empieza a cambiar en nuestras vidas verdaderamente todo. Yo creo que todos los que estamos escuchando esta enseñanza, mis amados, podemos testificar que nuestra vida ha dado una vuelta de 360 grados. Desde que Él se manifestó verdaderamente y se presentó a nuestra vida y nos empezó a hablar cariñosamente, con amor nos enseñó su palabra, con amor nos viene enseñando sus escrituras, su Torá. Es con amor, con cariño. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, mis amados, con todos los que están allá afuera en las religiones, hablarles con amor, enseñarles con cariño, enseñarles que no está correcto llamar al Todopoderoso como Dios, que eso está mal, que no se debe hacer, que a Él no le gusta, que a Él no le gusta que le digan Señor, que a Él no le gusta que lo llamen por Baal, y mucho menos al Hijo de Él, a nuestro Mesías, que es nuestro amo, que es el Adón, no es ningún Señor, ni menos Jesús, menos Señor Jesús, ni menos. Hace 2000 años ni siquiera existía la palabra Jesús. Y cuando Él nació, allá en el templo lo registraron con el nombre de Yahoshua. Ese registro quedó allá, certificado, porque el templo era un registro civil. Al 8º día fue circuncidado nuestro Mesías y le colocaron por nombre Yahoshua, no ningún Jesús. Verso 15. Entonces es cuando aparece para nuestras vidas la bendición. Le daré sus viñas. Desde allí, o sea, desde ese mismo momento, Él empezará a abrir bendiciones en nuestras vidas. Y el valle de Ahor, como cultivo de esperanza, empiezan a crecer en nosotros las esperanzas, los sueños empiezan a tomar sentido, empezamos a ver su respaldo. Allí responderá como en los días de su juventud, cuando subió de la tierra de Egipto. O sea que de nuevo empezaremos a darnos cuenta que Él verdaderamente es el Todopoderoso, que Él escucha nuestras oraciones cuando invocamos su nombre, cuando invocamos el nombre de Yahweh. Él está atento a nuestras oraciones, las escucha con agrado. Antes, cuando no lo conocíamos por su nombre, Él escuchaba nuestras oraciones, sí, pero no con agrado. Pero como Él sabía que no le conocíamos, que no conocíamos su nombre, entonces Él no dejaba de bendecirnos, Él no dejaba de darnos, de ayudarnos, y nosotros creíamos que recibíamos las bendiciones porque mencionábamos esos nombres de Jehová y de Jesús y le decíamos Dios y Señor, pero resulta que no, simplemente Él nos bendecía porque nos ama, porque siempre nos ha amado, siempre, siempre, siempre. Y cuando viene y habla a nuestras vidas y se manifiesta en nuestras vidas y empezamos a que se caigan esas escarchas de nuestros ojos y empezamos a hablarle a Él con amor, con respeto, con cariño, como Él quiere que lo hagamos, nuestra vida empieza a tomar un sentido de esperanza y de gran bendición. Verso 17. Acá es algo tan hermoso este verso que yo les pido que lo subrayen, mis amados. Y si algún hermano nuevo quizás está escuchando esta enseñanza, subrayen en su Biblia Reina Valera, porque la Reina Valera dice lo mismo. ¿Qué va a hacer el Todopoderoso? Porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baales, o sea, los nombres de los señores. O sea que entonces ya yo no voy a volverle a decir Señor Jesús,
yo no voy a volverle a decir Señor Jehová, yo no voy a volverle a decir Dios, porque Él va a quitar, Él mismo es el que lo quita. Él mismo es el que nos da la enseñanza, Él mismo es el que abre nuestro entendimiento, Él mismo es el que tumba las escarchas de nuestros ojos. ¿Para qué? Para que nunca más se mencionen sus nombres. O sea que, ¿qué nos está diciendo el Todopoderoso con este verso? Que a Él no le gusta que lo llamen por esos nombres. Que a Él no le gusta que le digan Baal. Que a Él no le gusta esa terminología, que a Él no le gusta que le digan Dios. Él no se llama Jehová, que mucho menos su hijo se llama Jesús, y mucho menos Jesucristo, peor. Pero es Él el que quitará de sus bocas. O sea, Él es el que nos quita, limpia nuestros pensamientos y por medio del conocimiento, de la enseñanza, nos permite comprender lo que a Él le agrada, lo que Él quiere escuchar de parte de nosotros. Y tenemos que estar bien atentos a esto, mis amados. Tenemos que estar bien atentos porque hay personas que quieren seguirle llevando la contraria a Él. Y hay personas aún que están en nuestro camino que todavía siguen hablando de Dios. Y hay grupos por ahí mesiánicos que hablan de Yahweh y de Yeshua, pero siguen hablando de Dios y del Señor. Y eso es una locura, eso es algo terrible. No vayan a esos lugares, yo les diría. Porque no creo que el Todopoderoso esté muy agradado de que lo hagan de esa manera. Sí, es verdad que tenemos que ganarnos a las almas y que las almas conocen esos nombres, claro que sí. Tenemos que actuar con inteligencia, con sabiduría. Pero cuando el Eterno nos da la oportunidad, entonces enseñamos la verdad. Enseñamos cuál es su nombre verdadero. Enseñamos que Él es Elohim, no Dios. Que Él es el Todopoderoso, no Dios. No es ninguna deidad por ahí cualquiera. No es Zeus. No, es el Supremo Omnipotente. Es el Eterno, el Todopoderoso. Y merece todo nuestro amor y nuestro respeto. Verso 18. En ese día que nosotros empezamos a vivir, mis amados. Todo esto son principios del tiempo de cuando venga el milenio. En ese día haré por ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo. O sea, ojo con esto, porque estas bestias del campo no está hablando de bestias de animales, está hablando de seres. Con las aves de los cielos está hablando de seres. Con los reptiles del suelo está hablando de seres. Acuérdense que la escritura dice que ante el Mesías se doblarán toda rodilla de los que están ¿en dónde? En el cielo. Dice que hará un pacto con las aves del cielo. ¿Dónde más? De los que están en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Las bestias del campo. Y con los que están debajo de la tierra, los reptiles del suelo. Con ellos va a ser un pacto. ¿Cuál pacto? Eliminaré del país el arco, la espada y la guerra. Así haré que se acuesten en seguridad. O sea, como quien dice el Todopoderoso, los va a alejar a ellos, les va a poner un freno de mano. En estos momentos, mis amados, este planeta está gobernado por ellos. Ellos son esos reptiles, esas aves, y son ellos son. Esas bestias son ellos. Está hablando de la simiente de Satanás. El Eterno a ellos les va a poner un freno de mano, va a hacer una alianza, por decirlo así, con ellos, para que se queden quietos, para que ya dejen quieta su humanidad. Pero eso ¿cuándo va a ser? En el milenio. Por eso dice, ese día, cuando el Mesías regrese y venza a Satanás, ese día es que el Eterno va a hacer este pacto, esta alianza. Verso 19. Te comprometeré conmigo para siempre. ¡Qué hermosa promesa! ¡Subrayenla! Mis amados, subrayenla. Te comprometeré conmigo para siempre. Yo quiero, comprométeme para siempre, Padre Santo. Te comprometeré ¿con qué? Con justicia y juicio. ¿Con qué más? Con amor y compasión.
O sea que el Eterno nos compromete con amor, con ternura, nunca obligándonos. Acá no creo que nadie de los que está escuchando esta enseñanza está obligado a amar al Todopoderoso y a seguirlo. Creo que todos lo hacemos de corazón. Eso significa la justicia y el juicio. Nuestro corazón. Así nos quiere comprometer con Él. O sea, nos está prometiendo cuerpos gloriosos, nos está prometiendo la vida eterna, porque dice que nos comprometeremos con Él para siempre. Y pues este cuerpo humano se muere, pero el cuerpo glorioso, el eterno, no. Ese es para siempre. O sea, nos recuerda la promesa de la vida eterna. Y te comprometeré con fidelidad. Entonces serás devota. ¿A quién? A Yahweh. Bendito sea el nombre del Rey soberano. Verso 21. En ese día responderé, declara Yahweh, le responderé al cielo y él le responderá a la tierra. O sea, como quien dice, él va a estar muy presente. ¿Y cómo que va a estar tan presente que le responderá al cielo? Pues porque el Mesías va a estar sobre la tierra. Y desde el cielo él va a estar hablando con el Mesías en el milenio. Y viviremos unos tiempos maravillosos de felicidad, de seguridad, de paz, de alegría, de justicia verdadera, porque la Torá será la que sea manifestada en el milenio y será la que gobierne esta tierra. Entonces habrá justicia, habrá equidad. Verso 22. Y la tierra responderá con grano y vino y aceite, y le responderán a Israel. O sea, habrá mucha bendición. Verso 23. Y la sembraré como semilla mía en el país, y volveré a aceptar a la no aceptada, y le diré al que no era pueblo, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Elohim. Claro, no éramos el pueblo de él, porque no invocábamos su nombre, porque no lo conocíamos nosotros a él, porque no practicábamos su Torá, porque no conocíamos a su hijo, porque no habíamos entendido el mensaje del reino traído por su hijo hace 2000 años. Por eso no éramos su pueblo, por eso no éramos aceptados, mis amados. Pero después de que Él nos da el conocimiento, después de que Él nos trae a su verdad, después de que Él nos encamina conforme a su propósito y quita de nuestras bocas esos nombres falsos y dejamos de decirle Señor y Dios y Jesús y Jehová, entonces nos convertimos en su pueblo. Y nosotros como pueblo, ¿qué le diremos a Él? Mi Elohim. Mi Elohim. Nunca más Baal, nunca más le volveremos a decir Señor, sino le diremos nuestro Elohim, nuestro Todopoderoso, nuestro Supremo Rey, nuestro Padre Eterno. Como decía el More Jose en la enseñanza de anoche, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, muéstreme en dónde aparece que en algún momento el Mesías les haya enseñado a sus discípulos a referirse al Padre como el Señor o como Baal. Él mismo les enseñó en Mateo a orar y les dijo cómo tenían que referirse al Padre, cómo tenían que presentarse ante el Padre, cómo lo tenían que llamar. Padre nuestro. Abba. Abba, Padre. Significa en hebreo. Padre, Abba. Avión. O sea, nuestro Padre, el Mesías nos enseñó, les enseñó a ellos hace 2000 años que al Todopoderoso se le llama como Padre, el Eterno, Elohim. Nunca les dijo, díganle Dios, díganle Zeus, díganle Baal o Señor. No, nunca les dijo eso. Y mucho menos a él, sus discípulos. Sus discípulos le decían a él, nuestro maestro. Ya después de que el Mesías se levantó entre los muertos y se dieron cuenta quién era él, entonces sus discípulos le decían nuestro Adón,
o sea, nuestro amo. Adón no significa señor, Adón significa amo. Entonces, mis amados, esto es bien importante, todas estas enseñanzas que el Moré viene retomando, que venimos repasando de cosas que ya hace muchos años se han venido enseñando, es importante porque muchas personas están llegando al camino y muchas personas tienen que aprender la verdad del Todopoderoso para que esas personas puedan disfrutar de la verdadera pertenencia, de ser parte de un pueblo, que Él dice que somos su esposa, que ya lo llamaremos a Él como nuestro esposo. Pero para ser esposa de Él tenemos que conocerlo, porque ¿cómo vamos a casarnos con un extraño? Tenemos que saber el nombre con el que nos vamos a casar, y Él nos ha declarado su nombre. Esa es una enseñanza muy bonita, mis amados. A mí me gusta mucho este capítulo, porque este capítulo está muy relacionado, como les digo, al amor de un matrimonio, un esposo y una esposa. Es una historia de amor, porque él no deja de amarla, aunque esa esposa se haya ido con otros amantes, le perdonó la infidelidad, le perdonó esa prostitución a esa esposa y la vuelve a recibir como esposa. Eso es hermoso, mis amados. Y es una enseñanza que tenemos que tener extremadamente clara y la tenemos que compartir y con amor enseñarle a los que quizás están llegando a nuestro camino que no es correcto seguirle llamando por el nombre de Dios al Todopoderoso, porque Él no es ninguna deidad de las de la tierra. Él no es ninguna deidad de Zeus ni de ningún demonio de eso. Él no tiene ninguna relación con nada de esos seres. Y no quiere que le digamos Señor, no quiere que le digamos Baal, porque Él es Elohim, el Todopoderoso. Entonces, mis amados, agradémosle, luchemos por agradarle al Todopoderoso. Al principio, uno poco a poco va dejando esos nombres, pero ¿saben yo de qué me he dado cuenta, mis amados? Que se cumple la palabra, porque es el mismo el que le quita a uno de la boca de uno esos nombres, y uno ya deja de mencionar esos nombres. Y es un deleite cuando mencionamos el nombre de Yahweh en nuestras bocas y el nombre de su Hijo, Yahoshua. Que el Todopoderoso les continúe a todos bendiciendo grandemente en este día de reposo. Les mando un abrazo gigante, un abrazo a la distancia, mis amados. Oremos mucho los unos por los otros. Nuestra hermana Miriam Vides ha estado bien malita de salud. Por favor, oremos por ella. Nuestra hermana Mae Fernández también ha estado un poquito delicada. Oremos por ella. Oremos por Damián, su nieto, que el día 12 de julio, si no estoy mal, le van a hacer una cirugía que es extremadamente delicada. Oremos los unos por los otros, sigamos orando todos, cada uno por todas nuestras necesidades. Oremos por nuestro Morello Ced Álvarez también, por nuestro hermano Humberto que tuvo un accidente en un vehículo. Oremos los unos por los otros. Oren por mí, por favor. Quizás soy yo el que más necesita sus oraciones. Oremos todos, yo oro por todos ustedes, mis amados. Que mi amado Yahweh, por medio de nuestro Rey, nuestro amo Yahoshua, les continúa a todos bendiciendo grandemente en este día de reposo. Shalom.